En el vídeo de hoy veremos filtros o segmentaciones, cuál de ellos usar en cada caso. Quedaos y os explicaré ventajas e inconvenientes de cada uno. Para poder ver la diferencia tenemos que empezar con unos datos y en este caso trabajaremos en dos formas distintas, ya que las segmentaciones no se pueden trabajar sobre los rangos, solo se pueden trabajar sobre tablas. Entonces, en principio, vamos a ver qué podemos hacer sobre un rango y después lo intentaremos hacer sobre una tabla a ver qué ventajas tiene cada uno de ellos. Empezaremos, por ejemplo, con los filtros. Aquí ya he activado los filtros y como veis, un filtro realmente nos permite seleccionar cualquiera de los datos o varios simplemente clicando y podemos tener los que queramos. Por ejemplo, si quitamos todos y marcamos 3, simplemente clicando en ellos vemos los 3. Para volver a mostrar todos simplemente tenemos que darle a seleccionar todo y ya veremos todos. Si el filtro tiene muchos datos, será difícil encontrar un dato. Sin embargo, tenemos la opción de filtros por número. Vamos a ver aquí. Tendríamos la opción de filtros por número, menor, mayor o demás, que nos permitiría hacer filtrados basándonos en condiciones. Si los datos son pocos, es muy fácil filtrar. Simplemente seleccionar y ya estaría. ¿De acuerdo? Muy fácil. Diferencias. Si nos movemos en un rango, la primera línea desaparece y los encabezados no se ven. Podríamos mostrarlos cambiando una opción en vista y seleccionando inmovilizar fila superior, de forma que siempre nos quedaría la primera fila. Es una opción. Si en vez de trabajar con un rango, trabajamos con una tabla, entonces, en este caso es el mismo rango que teníamos antes, ¿vale? Lo voy a convertir en tabla. La forma más fácil de transformar un rango en tabla es pulsando Control T. Voy a quitar los filtros para que veáis, no es necesario tener los filtros activos para convertirlo en tabla. Control T, nos pregunta, selecciona todo el rango continuo que haya de datos y nos pregunta si queremos crear una tabla y si tiene encabezados. Vamos a decirle que sí que tiene encabezados. Automáticamente nos transforma una tabla, nos aplica los filtros y nos pone un formato de color por defecto. Este formato de color se puede cambiar, pero no es objeto de este vídeo. ¿Ventajas de la tabla? Pues que automáticamente tenemos los filtros y van a funcionar exactamente igual que funcionaban en un rango, ¿de acuerdo? Sin ningún problema. Otras ventajas de la tabla. Si nos movemos parece que no hay diferencia, pero fijaos que he seleccionado una celda que está fuera de la tabla. Sin embargo, es curioso, si os fijáis en esta fila, la de las letras, que si pinchamos dentro de la tabla y hacemos scroll, entonces la primera fila, la de los encabezados, se muestra aquí. En este caso no hemos tenido que fijar la primera fila para poder verlos. También es curioso que ese dato cambia dependiendo de dónde estemos clicando y solo sea visible cuando estamos clicando dentro de la tabla. Eso se debe a que debajo de la tabla podría haber datos que no tendrían que ver con el encabezado, entonces no tiene razón de mostrarlos ahí. De todas formas, a la tabla también podríamos hacer lo mismo, seleccionar y filtrar. Irnos a la tabla, a la pestaña vista y fijar la primera fila, ¿vale? Visto que se pueden trabajar con los filtros igual que en la otra, una cosa importante de los filtros es que a pesar de que podemos ampliar el tamaño de la ventana, el tamaño de estos botoncitos de selección no cambian, siempre son igual de pequeñitos. Es una de las cosas más pequeñas que hay que clicar en todo el Windows. ¿Cómo podemos mejorar esta forma? Pues si estamos usando una tabla, una de las cosas que permiten las tablas y que no permiten los rangos es usar segmentaciones. Las segmentaciones es el equivalente, digamos, visual a los filtros. En este caso iremos a diseño de tabla y dentro de ese diseño de tabla tendremos insertar segmentación. Una vez que insertamos segmentación nos dará un listado con cada una de las columnas de la tabla. Elegiremos una de ellas y a partir de ahí tendremos una segmentación para poder trabajar. Una cosa que hay que aclarar sobre las segmentaciones es que son cómodas cuando el campo
al que aplicamos la segmentación tiene pocos valores. Si tiene muchos valores, no son tan cómodas y son mucho más útiles los filtros. Ahí es donde tendremos la diferencia entre elegir unos y otros. En este caso voy a elegir código de artículo. Código de artículo es un campo que, como veis, es diferente para cada fila, por lo tanto saldrán un montón de ellas. Tenemos código de artículo, esta es la segmentación, y lo único que tenemos que hacer para filtrar es hacer un clic. Pero, como veis, cada vez que hacemos un clic, se desmarca el anterior. Si quisiéramos marcar varios, podríamos hacerlo con la tecla control. Y de esa forma se marcarían. También podemos ver que aquí no hay opción para seleccionar los mayores que o los menores que. Podemos quitar todos los filtros, podemos marcar fácilmente, pero en cantidades grandes es incómodo. Mientras que si usamos un campo como familia que tiene muy pocos valores, como vemos solo tiene hasta la E, será muy cómodo usar la segmentación. Volvemos a, pinchamos dentro de la tabla, diseño de tabla, insertar segmentación, y en este caso insertaremos una segmentación sobre familia. Aceptamos y nos saldrá una ventanita en la que solo tendremos los 5 elementos de la familia. En este caso parece evidente que querremos seleccionar de una en una, y como veis es mucho más cómodo seleccionar dentro de una segmentación, en este caso cuando hay muy poquitos elementos. Es mucho más sencillo pinchar en la B que venir aquí, seleccionar, desplegar, pinchar en la B, desmarcar la F y aceptar. Son menos clics, es más rápido. Fijaos, para filtrar los que son la D, aquí es un solo clic. Para filtrar los que son en cualquier otra, aquí sí tendríamos que dar un clic, marcar o desmarcar todos, 2, 3 clics y 4 clics. Y aceptar, 5 clics. Mucho más rápido aquí. Sin embargo, como os comentaba, si lo que queremos es filtrar, pues por ejemplo, los que el precio sea mayor que 20 euros, es mucho más fácil trabajar con un filtro tradicional que nos filtrará con una condición que con una segmentación que no nos puede aplicar una condición. Entonces, resumiendo, ¿cuándo usaremos segmentaciones? Solo cuando trabajemos con tablas. También se pueden usar en tablas dinámicas, pero en este caso nunca podremos usarlas con rangos. Con rangos podremos usar un filtro normal y corriente. Sin embargo, si el campo tiene muy poquitos elementos, es muy cómodo aplicar una segmentación. Mientras que si hay muchos elementos o hay que hacer filtros que dependan de un valor mayor que, menor que, entre, entonces deberemos de usar los filtros. Y hasta aquí el ejemplo de hoy. Y como siempre, ya sabéis, si os ha gustado y creéis que os puede resultar interesante a otros, pues compartidlo, suscribíos y seguidme en mis redes sociales. Un saludo y hasta el próximo vídeo.